Cuando queremos pasar para hacer digamos, la sentencia de SQL y crear la base de datos, para pasar del modelo orientado a objeto al modelo relacional, eh, o sea, ¿hay alguna condición en la forma que tengo que hacer la tabla? Porque el ejercicio dice que después al final nosotros tenemos que lograr traer repositorios por usuario, repositorios por lenguaje, repositorios por etiqueta. A fines del ejercicio lo podremos resolver con claves foráneas, todas en repositorio. Pero es como que se Perdón, van a cuando hablas de guardar. repositorio, porque ahora que recuerdo, repositorio era un tipo de objeto del práctico. Usted está haciendo un simulacro que trataba sobre repositorios. Sí, ¿De usuario, qué tag era? y lenguaje. O sea, el repositorio tiene usuario, tag y lenguaje. Bien, ok. Eso en el modelo orientado a objetos. Pero, o sea, a mí lo que se me ocurría, por ejemplo, a fines de lograr el resultado que te pide al final, uno podría directamente hacer claves foráneas que el repositorio tenga a usuario, a un ID tag y un ID lenguaje. Pero eso es como que va a haber muchos lenguajes ya creados que apuntan al mismo repositorio. O sea, lo que estoy preguntando es si necesitamos crear usuarios por repositorio, si es necesario, o simplemente como el ejercicio no hace falta, aunque sea una solución mala, no hay que hacerlo. No sé si me entienden. No sé cómo explicarlo. No del todo, porque no veo por qué no puede haber muchos lenguajes por repositorio. A ver, en realidad puede haber muchos repositorios por lenguaje. Muchos repositorios por lenguaje. O sea, a un lenguaje le corresponden muchos repositorios. Dicho O de sea, otra manera, entonces, puede haber para un determinado lenguaje más de un repositorio, pero está claro Bien. que un repositorio debería tener al menos un solo lenguaje, llamémosle principal. Ah, bien. Entonces no hace falta que haya una relación de muchos a muchos. El lenguaje podría tener una foreign key al repositorio y con eso solucionaría. Eso depende de la interpretación de cada uno. Yo en principio no lo haría así. También, si vos te fijas la fuente de datos, dame un segundo que me voy a ir a fijar. Un segundo. Solamente un lenguaje. Un mismo lenguaje puede participar en más de un repositorio. Vos tendrás que crear una Claro, tabla por pero tiene un lenguajes. asterisco, profe. Tiene más de un ¿Cómo? lenguaje. No te escucho. ¿Cómo es? No tiene el asterisco, no serían varios lenguajes. Ah, que hay algún. Dame un segundito. sí mismo en el TXT aparece como una lista de lenguajes en algunos repositorios. A dónde estás viendo un asterisco? En el modelo que está orientado a objetos en la representación de las clases. Sí, porque yo lo estoy viendo a oscuro. Tengo un plugin que me oscurece y veo que hay como. Dame un segundito que lo voy a. Ahí está, ahora estoy viendo el asterisco al que vos te referís. Un repositorio. ¿Y el asterisco de qué lado está? Del repositorio. Y bueno, de todas maneras, ¿no? Eh, no recuerdo bien cómo era el significado del asterisco en el diagrama de clases, lo buscaría en Google a lo mejor, pero asumo que si está del lado del asterisco y ustedes me están haciendo entender que el asterisco significa que hay muchos, bueno, es lo que yo dije, para un lenguaje puede haber muchos repositorios. Bien, listo. Y si lo Gracias, estoy profe. interpretando mal, díganme, no, profe, el asterisco se interpreta de otra forma, no tengo problema, o sea, pero díganlo, ¿me explicó?
De todas maneras, de todas maneras, por el solo hecho de interpretar el CSV, o TXT, o no importa, separado por bytes, me estoy dando cuenta, denme un segundito, que ahora vuelvo. El primero es JavaScript. El tercero es JavaScript. El segundo es JavaScript. Por lo que veo, todo es JavaScript acá. Todo es JavaScript acá. No, no, hay, más abajo está TypeScript, C, hay un par. Bueno, y acá estoy viendo un CoffeeScript también. Bueno, pero ya encontré 3, 4 que tienen JavaScript. Eso me da la pauta de que un mismo lenguaje puede pertenecer a más de un repositorio. La relación es de repositorio a lenguaje de muchos a uno. Sí, igual entiendo que es de muchos a muchos, profe, porque también en algunos casos tienen varios lenguajes separados por coma. La línea 26, por ejemplo. Perfecto, perfecto. En ese caso es de muchos a muchos. Y ustedes pueden decidir si quieren tomar el primero como principal, porque está claro que en un repositorio puedo tener 25 lenguajes. Eso está claro. ¿Bien? Eh, pueden optar tomar uno como principal y si no, modélenlo de muchos a muchos. Y esa es una pregunta válida en un parcial, ¿me explicó? O sea, no, si ustedes, al momento que ustedes tienen este tipo de dudas, esto es un simulacro de un parcial. Al momento que ustedes tienen una duda, pregunten. Como yo no voy a conocer el parcial hasta un minuto antes del parcial, igual que ustedes, ¿bien? En el momento lo dilucidaremos juntos. Yo el sábado, y si no estoy yo el sábado, que es probable que yo no esté, va a estar el docente del 3K8 y muy probablemente esté el titular también. Levanten la mano y pregunten. Y siempre entiendan que hay margen dentro de lo razonable, obviamente, para que ustedes puedan interpretar o asumir tal o cual cosa. Obviamente, en ese caso, aclárenlo. Asumo que la relación es de muchos a muchos. Y listo. Está claro que si la relación es de muchos a muchos, necesitarán una tabla intermedia, ¿no? Repositorios por lenguaje. Queda mejor repositorio-lenguajes. Es la forma que suele quedar más clara. Pero bueno, eso ya depende de cada uno. Pónganle el nombre que a ustedes les haga feliz, eso no hay problema. Tendrá un ID de repositorio y un ID de lenguaje. Y si acá veo que hay datos que no yo les puse todos los ID. Si en algún caso ustedes no tienen ID, pues agarren el texto del lenguaje y asúmanlo como clave primaria. Cosa que es asquerosa, estamos, pero pueden asumirlo. O al menos pueden hacerlo al momento de levantar las clases a memoria y al momento de volcarlas a una base de datos, pueden implementar algún patrón o mecanismo por el cual a la primera le pongan el 1, a la segunda le pongan el 2, el 3, etcétera. Siempre y cuando mantengan las relaciones, ¿no? Nosotros vimos cómo manejar distintos tipos de estructura de datos, de colecciones, y de la misma manera que yo usé un set de integer o íntegro, como le quieran llamarlo, a tipo de datos, estamos, qué sé yo, en nuestro caso era city, customer, pueden usar tranquilamente, en el caso de que el lenguaje sea un texto, pueden utilizar o un texto o incluso la misma clase, pueden poner una clase como clave del map, que es lo que yo usaría para modelar estas cosas.
¿Dudas? Nos vemos 9:30. Em, el archivo para crear la estructura de la tabla. Yo lo que hice fue copiar el que ya teníamos y lo modifiqué, pero Sí. si tuviera que arrancar de cero, No sé si entiendo la pregunta. Vos tenés que identificar las tablas y hacer un create table por cada tabla. sí. Y Y entonces, lo... ¿y cuál sería la duda, digamos? No, ¿cuál es el paso para crear el archivo? No sé qué nombre tiene, digamos. Yo les pasé los scripts a ustedes. ¿Se acuerdan? Sí, Nosotros co- eh, eh, creamos el script y lo ejecutamos. Y con eso creamos las tablas. Pasamos de tener una base de datos sin tablas a tener una base de datos con tablas, obviamente las tablas todavía vacías. Las tablas se van a llenar recién una vez que ustedes levanten primero a memoria a las estructuras que ustedes hayan definido, levantan el CSV. Y después de esas estructuras de memoria las tendrán que que recorrer, perdón, e ir poblando las tablas. claro, yo me refiero a esos tres archivos que teníamos, los SQL, el, el uno, el 2 y el 3, que No, no, uno no, era no, para... no. Para. Nosotros hicimos dos cosas. Nosotros primero yo les mostré cómo utilizar JPA a partir de una base de datos y para eso usamos un práctico que se llamó SAC, que Sí, tenía persona, docente, alumno, etcétera, y ahí había script de carga de datos. Bien, eso fue, eso fue lo que utilizamos para la clase, para la demostración, digamos. claro Cuando que acá yo en di este la caso la clase, carga no la vamos a usar. O sea, cuando la yo, vamos a di- hacer de otra manera. cuando Pero el de yo, estructura, ¿qué pasa con la estructura? Tienen dos ¿cómo archivos crear de ese estructura, archivo punto SQL? escúchame, O tampoco hace falta. cuando yo expliqué JPA, Sí, les mostré con SAC. Para esa clase ya veníamos 3 clases atrás, veníamos viendo el orders CSV. La primera clase lo levantamos a memoria con estructuras y usando programación a objetos. La segunda clase lo levantamos a memoria utilizando las mismas estructuras, pero usando funcional. Y la tercera clase lo levantamos a memoria y después lo volcamos en una base de datos utilizando JDBC. Después de que yo en la cuarta clase les expliqué JPA, les dejé como asignación y al final de la clase les mostré y se lo subí después, se lo subí, cómo se haría el volcado y cómo se harían las consultas con JPA y quedó pendiente por cuenta de ustedes hacer el volcado. ah, claro. Entonces, ahora respondiendo a tu pregunta, vos tenés que construir un archivito como el de estructura, da igual si es el del SAC o el del orders. Hay un archivo que se llamaba orders.sql que yo les pasé, que crea las tablas y las crea vacías, porque el orders lo poblábamos siempre desde el código, ¿me explicó? El código leía el CSV y el código era el que iba y volcaba los datos sobre las tablas en la base de datos, para después hacer las consultas. Eso mismo tienen que hacer con este práctico. Tendrán que tener un repositories.sql y ahí tendrán el create table, repository, ID, name, lo que sea. Fíjense en los datos que vienen en el CSV y después tendrán otro para los lenguajes, si es que hace falta, y otro para los tags, si es que hace falta, y no sé qué otros datos hay. Tendrán que tener tantos create tables como tables ustedes definan. ¿Me explicó? Como ustedes piensen que tiene que haber. ¿Respondo la pregunta o si no, no entiendo la duda? No, quizás tenga que repasarlo, pero yo armé
un SQL donde están los create de cada una de las tablas, pero ese SQL yo lo que hice fue copiar el que ya teníamos y lo modifiqué. Sí, No lo porque creé de cero. Esa era solamente la pregunta. Eh, lo que no me queda claro ahora es si es que no lo tengo, no lo necesito. no, si lo eh, necesitas, si lo necesitas. Si no, Bien, ¿cómo vas a crear cómo vas a crear la base de datos? claro, esa es entonces mi duda. ¿Cómo crear ese archivo? Pero es un archivo SQL. ¿No Ok, cursaste ok. ese de datos? No, Es que ahí está el problema. Bueno, a ver, está fuera de los alcances de esta materia ver SQL, ¿no es cierto? Pero no no hay obstante, para problema. hacer un create table de una tabla, yo creo que en 15 minutos de cualquier documentación que puedas ver en la web, y si no, no hay problema. Yo después, al final de la clase de hoy, reservamos un tiempito y repasamos un poco del SQL necesario para crear las tablas. El tema es que yo veo, no sé cómo es el sistema, chicos, ¿cómo se llama? De cuando una materia es que de la otra, correlativa. No sé cómo es el sistema de correlativas y no sé por qué, no es crítica para vos, por favor, no lo tome a mal, pero No, no, profe. no debería, a ver, Yo las se tablas ya las supone, creé. Sí me dio error con user. No sé si es porque es palabra reservada. Le tuve que agregar un guión. users, ¿qué motor estás usando? H2. Eh, sí, H2. A ver, sí, user es una palabra reservada. Ujú. Probablemente si lo pones entre comillas apostrofadas te lo tome. Ah, bien. Le agregué un guión bajo Pero adelante. de todas maneras, cuando les pase algo así, lo más rápido es ponerle username y se acabó el problema, ¿viste? O sea, salís rápido del problema. Nadie Perfecto. se va a fijar en el nombre del campo que vos le pusiste. Este, o ponerle USR, ¿me entendés? Ujú. Salís del problema. Gracias, profe. ¿Nadie? Levante la mano el que viene avanzando. El parse doble, digamos, el método. ¿Cómo levantar el qué, perdón? ¿No escuché bien? Que las estrellas vienen cuando levantamos me llegan como a string y no sé bien cómo hacer el método para convertirlas a doble. Las estrellas llegan como un string, los números, la cantidad de estrellas que en un... ¿Por qué un double? ¿Tenés Llega como números un... con comas? Sí, en la consigna dice que viene como un doble, digamos. Qué raro. Dame un segundito. La clase repository debe gestionar y exponer la cantidad de estrellas como un número decimal entre 0 y 5. Y bueno, un número decimal, está bien. Entre 0 y 5 porque puede haber con coma. Pero yo estoy viendo acá un 290. 290. A ver. 112. Acá veo un 69,7. Bien. Ok. Entonces, para parsearlo, tenés la función double.parse o double of, double con mayúscula. ¿Eh? ¿Lo pudiste resolver con esto que te dije?
No, perdón, profe. Dame un segundito que ahí abro entonces el proyecto. Vamos a ver, semana 5 ya vino un JDBC. Orders DB. Listo, profe, ahí pude. Muchas Sí, gracias. porque yo ya se los había dado esto. En el Orders DB estoy seguro que en algún lado estaba pasando de double a string o viceversa. Bueno, pero ya lo resolviste entonces. Sí, sí, muchas gracias. Bien. Order streams.java, línea 140. Ahí tienen un double punto value of de, bueno, del string que le pasa. Order stream.java, esto creo que fue la semana 4. Perdón, está en la semana 5 en el paquete funcional, order stream.java, línea 140. Introducción nomás, la hago corta, perdón por molestar a los que vienen avanzando. Yo, ¿qué es lo que hice hasta ahora? Simplemente creé semana 7, el que entiendo que
Para los que me vengan siguiendo, otra cosa que me había olvidado de decir, que ya había hecho, era había creado el Data Source. Lo único que consiste es, acá está, es agregar un nuevo Data Source, H2, le puse el nombre, acuérdense que acá es URL only, y acá le puse el directorio. Eso es todo lo que hice. Y quedó así. El nombre, URL only y el directorio. JDC, dos puntos, H2, dos puntos y después el directorio. No recuerdo cómo era en el caso de Windows, los que tengan un Windows. Muchas veces puede llegar a hacer falta poner el file dos puntos barra y esa barra puede ser simple, doble o triple, dependiendo de la implementación. En el caso mío o de un Linux, con que no hace falta poner el file, con que arranquen directamente con un Miki, path en disco, lo va a interpretar bien.
Son las y media. Antes de que yo siga con esto, ¿alguien de los que viene trabajando solo tiene alguna duda? ¿Necesita preguntar algo? Levante la mano los que me vienen siguiendo en pantalla. Levanten la mano los que vienen trabajando solo y quieren continuar trabajando solos. Bueno, entonces yo sigo avanzando, pero muteado. Perdón, antes de avanzar, dejo de compartir. Un segundito, les voy a pasar la asistencia.
Para continuar, dos cosas. Una, eh, no recuerdo cómo era la estructura de este proyecto, pero muy seguramente todo lo que era la función de archivos la estábamos tomando de una librería, cosa que no van a tener en el parcial. Entonces yo voy a tratar de emular este repositorio .java como si fuera el del parcial. Voy a poner el código ahí. La otra cosa, cuando, cuando yo hice esta clase, que la hice con fines demostrativos, no sé si alguien se dio cuenta, yo lo expliqué, pero no sé quién me siguió, quién no. Puso muchos comentarios diciendo hay muchas cosas que no estoy usando acá. Era para mostrar un camino más acertado y uno menos acertado. O sea, en este caso no voy a reproducir obviamente todo, me voy a limitar solamente a lo que usé. No me acuerdo los nombres que le puse, pero creo que era el row list el que usé y el otro que estaba usando, perdón, el detail item list. O en este caso, perdón, en este caso estoy usando los dos y después estoy usando los maps, nada más. ¿Estamos? Profe, al final se va a poder usar Hibernate. Sí, profe, si al final se va a poder usar Hibernate. Eh, Como provider, sí. Pregunta, porque me da curiosidad. ¿En qué te cambiaría? ¿Que uses Hibernate o uses cualquiera de los otros? No, porque no tendrías que crear la estructura de la base de datos, digamos. Te lo resuelve. Los otros también te lo pueden resolver, dependiendo cómo lo configures. De todas maneras, no te lo resuelven, te lo estropea. Sáquense esa costumbre, chicos. La base de datos manda. No se genera la base de datos con la aplicación. Es la aplicación la que debe respetar la base de datos. Si algo a ver, típica pregunta que se hace en una entrevista de trabajo es, imagínese que usted tiene este problema y esta de consulta está demorando. ¿Qué tiene que hacer? Y bueno, tiene que ir a la base de datos y crear el índice. Y eso es porque modelaste para el traste. Si modelaste los datos como corresponde, si hiciste esto como corresponde y pusiste las claves y pusiste los unique, ¿dónde había un unique acá? ¿No puse un unique recién? Lo borro, profe, Ah, no, cuando... acá está, el unique rename, ¿estamos? Ah, Si vos sí. haces estas cosas como corresponde, no tenés que andar renegando después porque no entendiste datos, porque no estudiaste SQL como debías y te estás con los objetos y los objetos y que este me haga la magia. Y la magia siempre sale para atrás, chicos. Siempre. Aparte salen de la facultad, que no digo que esto esté mal, pero salen de la facultad. Este sistemita que estamos viendo es trivial, es sonso. Esta es una materia muy ambiciosa, estamos muy ambiciosos, pero en definitiva los contenidos y los tiempos son muy limitados. Una materia de backend, se supone que ustedes ya deberían venir dominando el lenguaje y no perdernos cuántas nos hemos perdido, 7 semanas viendo la introducción a Java, para recién empezar a ver algo del framework. Y todo lo que es exponencial backoff, resiliencia, seguridad, pero en serio, a fondo. La parte de microservicios a fondo no la vamos a llegar a ver porque no dan los tiempos. Y esto le está pasando con todas las materias. Entonces ustedes aprenden un framework, ven alguna pequeña magia del framework, decir, esto me lo resuelve, y créanme que cuando se topen con un proyecto en serio,
Eso que para ustedes es una solución es un vicio. Sáquense los vicios, chicos. Aprendan SQL, aprendan a modelar una base de datos, porque una persona que maneja datos ve un DER que esté medianamente bien hecho y con eso se podés comprender, no sé, el 70% del dominio del sistema. ¿Bien? Perdón si me puse fusivo, pero es algo con lo que reniego todos los años. Sáquense los vicios, chicos. Y el Hibernate, entiendo que para que te lo resuelva, lo haces con que con algún plugin, lo haces con el IDE, con una simple configuración. A ver, ahora, a partir de la clase que viene, creo, no, bueno, la que viene, pero no la semana que viene, sino la próxima clase donde avancemos, que ya vemos Data JPA, lo primero que les voy a mostrar es cómo se arranca bloqueando. A ver, ¿cuál es el vicio que tiene no solo Hibernate? Eclipse Link te lo hace igual. Si vos no le especificás que no te sobreescriba la base de datos, te la rompe. Ese problema que veíamos la clase anterior o la anterior, donde hablábamos de herencia y decíamos que Eclipse Link no la respetaba y que OpenJPA sí la respetaba. Las primeras veces no nos dábamos cuenta y el Eclipse Link me estaba agregando la tabla de type. O sea, es peligrosísimo que un entorno, que un framework vaya y modifique los datos. Imaginen que eso pase en producción. No debería pasar. Eh, Pregunta para esta persona que dijo que lo resuelve. ¿Cómo estás acostumbrado a resolverlo? ¿Con alguna configuración? No, profe, la verdad vi una documentación en internet nomás y vi que se podía hacer y como ayer había hablado algo de Ivern, vi eso nomás, por eso le preguntaba. Bueno, sí, cuando veamos Data JPA vamos a ver que si hay una configuración que si no la arrancamos bloqueando, la tendencia de los frameworks es en función del modelo de entities que uno tenga, querer ir a crearte o modificarte una base de datos. Tengan mucho cuidado con eso, chicos. Bueno, sigo avanzando. Profe, ahí el username debería ser varchar. Sí, señor. Si yo lo copié y lo pegué, ¿por qué En ese justo no, en en ese el que justo sigue no? sí. Bueno, bueno, fíjense que yo venía despacio y venía moviendo el mouse para que vean no solamente lo que hago, sino también que vean el flujo como lo hago y el motivo por el cual yo iba y subía es mucho más rápido escribirlo. Pero el motivo por el cual yo me tomo el molestia de ir una página para arriba, copiar, es para no cometer este error que acabo de cometer, que vos me acabas de salvar. Los viejos también cometemos errores. Este tipo de errores por romper el flujo, ¿estamos? Muchas gracias. Y no debería modificar lo que sí tendría que hacer entonces es correr ya que estamos. Le falta el drop No le table. puse el drop. Ujú, en repository. Ujú. ¿Dónde ven? Venía por acá. Ah, bien. Eh, bueno, a ver, si no recuerdo mal, yo tengo acá clases y tengo entities.
Entonces lo que voy a hacer después va a ser modelar las entities como con el nombre entity, así yo puedo crear acá las clases. Esto, al momento del parcial, háganlo como quieran. ¿Quieren ir y crear una clase de dominio por cada, por cada, por cada objeto del dominio, valga la redundancia? No estoy hablando de las entities. Pueden hacerlo en un archivo aparte. ¿Quieren hacerlo como lo hicimos, como lo venimos haciendo para simplificar en la misma clase? Lo pueden hacer. Entonces yo acá tendré que tener un class que tenía. Vamos por las simples. Vamos con class. Y esto tenía un... Es más, ni las voy a especificar, las vamos a arrancar poniendo directamente. Esto tenía un string, language, y acá vamos a agregar un constructor y vamos a agregar nada más porque al ser una clase que está acá adentro, puedo acceder a todos los... y como está adentro, entonces la tenemos que hacer estática. Bien. ¿Qué más voy a tener? Después ya veo si me estoy comiendo algo. Tengo una tag tenía. No sé si se han dado cuenta de una diferencia en lo que estamos viendo en el ejemplo y lo que yo les di. Y es el tema de los IDs. ¿Bien? Cuando me dan un dominio así, es más lo que confunde que otra cosa, porque esto no tiene sentido. ¿Bien? Hacer una clase, hacer una clase que tenga un username y que después acá venga y le ponga tener una username por username y que no tenga los ID. A ver, lo estoy resolviendo así para simplificar. Si yo quisiera hacerlo más correcto, ¿qué tendría que haber hecho? Tendría que haberle puesto a cada uno, ¿cuáles son? El user, el language y los tags, les tendría que haber puesto un ID. ¿Estamos? Y al momento y acá también, y al momento de iterar, en vez de tener, como tenía en NordStream, que tenía un mapa por cada dimensión, si se quiere, o sea, en este caso eran order, product, etcétera, acá van a ser repository, language, tag, etcétera. En vez de tener uno, voy a necesitar dos. Que mapee por ejemplo, de tag a tag, bien, donde el mismo tag sea la clave, y otro que vaya de tag a entero. ¿Para qué? Para que al final poder saber qué entero le corresponde a cada tag, necesitaría agregarlos con un contador para ir a trabajar en la base de datos como sería esperable en la base de datos. Obviamente no se van a poner a hacer eso en un parcial. Yo me hubiese gustado que quien haya hecho ese CSV hubiese incluido los ID porque simplificar no les simplifica nada, pero les hace las cosas un poco más claras, me parece. Como no fue el caso, bueno, vamos a trabajar directamente con que mapean en vez de entero a, mm, a clase, van a mapear de string a clase. Y ya faltan 7 minutos, chicos. Traten de avanzar ustedes solos y el martes, ya que en esto van a estar privilegiados, porque el resto de los chicos ya la semana que viene se arrancan de cuajo con el examen, ustedes van a tener 2 clases para mitigar consultas. Traten de tener esto listo para el martes y el martes lo discutimos.
y cerramos acá. Chao, profe. Chao, profe. Perfecto, Nos profe. vemos. Hasta el martes, Chao, gracias. Chau, chau. Adiós.